buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión, de debate, de entrevistas del Canal Capital. Transmitimos en señal abierta y plataformas digitales. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, Cundinamarca, el resto del país y a aquellas personas que también nos ven desde el extranjero. Esta noche vamos a tratar un tema fundamental para Bogotá. La ciudad ha adjudicado una licitación de aseo que implica un cambio trascendental en la prestación del servicio. Fue adjudicada una licitación por 4,8 billones de pesos en el arranque del año, el pasado 3 de enero, y hemos invitado esta noche a la directora de la UAES, la entidad encargada del tema del manejo de las basuras en la ciudad, Beatriz Elena Cárdenas, para que nos explique en qué consiste este modelo de aseo. En primer lugar, la ciudad se va a ver beneficiada de una rebaja en la tarifa del 10%. La idea es que mejore la recolección de las basuras en la ciudad, que se aprovechen los residuos sólidos, que se implante de una vez por todas el reciclaje, y hay muchas dudas, muchas inquietudes para saber cómo va a operar este servicio de aseo a partir del próximo 12 de febrero. Doctora Beatriz Elena, bienvenida a Canal Capital. Muchas gracias, Yesid. Gracias por este espacio. Es importante explicarle a los bogotanos qué va a suceder en la ciudad con todo el tema de aseo, quién los va a atender a los bogotanos, en qué localidades están ellos, para que sepan cuál es ese prestador y esos beneficios que tenemos para los bogotanos con este nuevo esquema de aseo. Bueno, actualmente la ciudad tiene un servicio de aseo, digámoslo de alguna manera, mixto. Hay un operador público y unas empresas privadas. A partir del 12 de febrero, el operador público sale de la recolección de aseo y esta tarea la asumen operadores privados que se ganaron en la licitación. En términos muy sencillos, para que los ciudadanos entiendan en qué consiste este nuevo modelo de aseo que va a entrar a regir en Bogotá. Bueno, Yesid, como tú lo dices, Bogotá hoy funciona con un operador público y 3 privados. Lo que va a empezar a regir desde el 12 de febrero es la prestación en 5 áreas de servicio exclusivo que dividimos la ciudad, es decir, vamos a tener 5 prestadores. Estos prestadores están por zonas donde hemos ubicado ciertas localidades. El AC1 o zona 1 es donde nosotros tenemos Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, La Candelaria. Aquí se lo ganó una empresa que se llama Promoambiental. En el AC2, para que los bogotanos también lo sepan, en el AC2, zona 2, para que lo entiendan bien, Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito. Esa es la zona 2. Esta zona va a ser atendida por Limpieza Metropolitana Lime. Perfecto. Seguimos con el AC3, estas solamente 2 localidades, que es Kennedy y Fontibón. En esta AC o zona 3 está Ciudad Limpia, les prestará el servicio a los habitantes de estas localidades. En el AC4 también 2 localidades, Barrios Unidos y Engativá. En esta AC le va a prestar el servicio la empresa Bogotá Limpia. Y el AC5 es la última, es Suba. Suba quedó como localidad solita y aquí se lo va a prestar el servicio Área Limpia. Bueno, ¿cuál va a ser la principal transformación, el principal cambio que van a poder percibir los ciudadanos desde el 12 de febrero? ¿En qué se va a ver este cambio en el modelo de aseo? Bueno, esta pregunta es muy importante, no solo porque depende de los prestadores, de los nuevos prestadores, sino de los bogotanos. Para que los bogotanos veamos nuestra ciudad más limpia, organizada, que en los puentes no huelan a feo, que la parte de abajo donde la gente se para a esperar el Transmilenio o el bus que lo va a llevar a coger el Transmilenio, para que no huela feo y esté limpia, no solamente depende del prestador nuevo, depende del bogotano. Aquí hay un tema muy importante: reciclador, bogotano y prestador del servicio. Los recicladores van a tener garantizado el acceso a su material, pero depende también de los bogotanos, depende de lo que nosotros hagamos. Separar el residuo desde la casa, en la bolsa blanca, es muy importante que los bogotanos lo entendamos. Bolsa blanca, material aprovechable. ¿Cuál es este material? Porque se preguntan. Entre otros tenemos el PET, los PET de las botellitas de agua, el papel, el cartón, el vidrio, todo aquello que no esté contaminado. La bolsa negra, que es muy importante, es lo que no se puede reciclar, lo que está contaminado. Desechos de comida, papel ya que está con grasa o que ya está contaminado, todo aquello que no sea reciclable. Cuando los bogotanos saquemos así el residuo separado, el beneficio es para Bogotá, para el relleno sanitario y para el reciclador. Sí, o sea, no es solamente que tengamos nuevos prestadores, sino que los bogotanos asumamos una conciencia de que
el ambiente es importante y O en sea la que a partir medida del 12 de febrero la gente en Bogotá va a tener que reciclar claro, de va forma a tener obligatoria. que separar obligatoriamente. Aquí nos vamos Eso con un siempre tema ha sido importante. muy difícil en la ciudad, doctora Beatriz. Es decir, varias administraciones han intentado que la gente recicle, pero la gente en Bogotá no tiene esa cultura ciudadana de separar en la fuente. Esta vez, Claro. ¿cómo vamos a lograr que realmente la gente sí separe en la fuente? Mire, tenemos varios mecanismos. Uno, antes de marzo, el alcalde mayor va a expedir unos decretos en los cuales nos va a decir a los bogotanos cómo separar esos residuos, dónde los debemos poner, qué bolsa debemos utilizar, que desde ya es la bolsa blanca y la bolsa negra, y esto va a llevar de por medio una serie de multas y sanciones para los usuarios bogotanos. ¿Y eso cómo se controla? Nosotros, el primero lo vamos a controlar con los mismos prestadores y recicladores. Los recicladores aquí juegan un papel también fundamental en esto porque nos van a ayudar a verificar a esas personas que han violado la norma y les impondremos primero un comparendo educativo y después ya es la sanción o la multa. Estamos verificando nosotros hasta qué tope puede ser. Pero algo muy importante, Código Nacional de Policía. El Código Nacional de Policía establece unas sanciones, primero, por no presentar los residuos como se deben presentar y segundo, por sacar los residuos en los horarios que no se deben sacar. Y aquí las multas son gigantes, va más allá de 730.000 pesos por infracción. Pero a ver, por ejemplo, alguna manera de controlar esto visitando los hogares, con las unidades residenciales, Claro, para saber los claro. apartamentos. Es decir, es una tarea difícil de controlar. Claro, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Cultura ciudadana. Decirle a los bogotanos, enseñarle a los bogotanos, hacer nuestras campañas, hacer las campañas con los recicladores, con los prestadores de aseo. Vamos a ir a los colegios distritales, a las entidades del distrito, también van a tener una norma clarísima en el tema de separación y de reciclaje. Y vamos a tener equipos especializados que nos van a ayudar a imponer un comparendo ambiental inicialmente, que es educativo, y ya después iniciaremos con las multas duras para los renuentes que no separen. ¿A partir de cuándo hay que empezar a reciclar en Bogotá, digo yo, de acuerdo a este nuevo modelo de aseo? Siempre deberíamos Siempre haber debería reciclado, reciclar, pero de acuerdo a este modelo... Pero de acuerdo a este modelo, el 12 de febrero entramos con comparendo ambiental y con nuevo esquema de aseo. Cultura ciudadana, sobre todo. Comparendo ambiental para aquel que no recicle. Bueno, uno de los temas más polémicos en torno a la licitación de aseo y a cómo se venía prestando el servicio en la ciudad y que incluso llevó en su momento el exalcalde Gustavo Petro a imponer un modelo que a la postre terminó en su momento siendo cuestionado por diferentes organismos de control, es el tema de los recicladores. Ha habido toda clase de preguntas si los recicladores realmente van a estar incluidos o no en este modelo de aseo. Era una orden que había dado la Corte Constitucional para la población recicladora. Muchos de ellos nos pueden estar viendo esta noche. ¿Los recicladores qué papel van a jugar? ¿Si se incluyeron, si se les garantizaron sus derechos? Mira, Jessy, eso es un tema que también pues, tuvo, como tú dices, mucha controversia, pero los recicladores de oficio, ¿qué hicimos en esta licitación para proteger al reciclador? Dividimos esta licitación y dijimos, la licitación del servicio de aseo para Bogotá es para el material no aprovechable, es decir, el que está contaminado y que no puede ser manipulado por el reciclador porque no va a tener un beneficio final para que se lo compre. Y el material aprovechable quedó por fuera de esta licitación. No obstante, el reciclador tiene un papel fundamental en el esquema de aseo y quedó en los pliegos y va a quedar en los contratos, y los mismos recicladores, Jessy, desde el 2016 hicimos más de 35 meses de trabajo con las organizaciones para que nos ayudaran a construir el anexo técnico de inclusión de la población recicladora. Ellos nos ayudaron porque tenemos que coordinar microrrutas y macrorrutas del reciclador con microrrutas y macrorrutas de los nuevos prestadores. Tenemos que coordinar el tema del pago por el aprovechamiento, que no lo va a seguir haciendo el distrito, sino que ya le toca al prestador del servicio de aseo de cada ACE pagar, facturar para que el reciclador sea beneficiado con este pago que tarifariamente está establecido. Entonces, al construir este anexo con los recicladores, obviamente ellos van muy tranquilos, saben cuál es su papel acá, saben hasta dónde pueden llegar. Ellos van a tener también que ayudarnos mucho, y es cuando el reciclador separe, coja la bolsa blanca con su material o saque ese material de un contenedor, no nos puede dejar reguero en la calle, nos debe dejar la calle limpia.
ya estamos coordinando con ellos para que no veamos ese escenario de que a la madrugada esté el reciclador separando frente a un edificio y entonces tienen ahí su vehículo para llevar el material y duran más de 8 horas con el material en la calle. Entonces, ese es uno de los compromisos también con las organizaciones. Vamos a tener unos vehículos especiales para los recicladores para que ellos, en vez de separar en la calle, si el usuario le presenta el material separado, pues el reciclador lo único que hará es llevárselo a su bodega o a su estación de clasificación, hacerle el procedimiento que tiene que hacerle allá, un proceso donde ellos separan del PET la tapa, la cintilla que tienen y hacen una compactación. Todo esto va a ser ayudado por el distrito. El distrito les está brindando a los recicladores estaciones de clasificación y aprovechamiento, el distrito les está brindando la maquinaria que ellos necesitan para compactar el material, les vamos a dar tolvas, les vamos a dar máquinas de pesaje. Creo que esto va a ser una transformación importante para la ciudad. Bueno, hablemos ahora de la tarifa, que es un tema que le interesa a la gente porque le pega directamente al bolsillo. Se ha anunciado que hacia marzo, abril, podría empezar a verse reflejada en la tarifa el descuento del 10%. ¿A partir de qué mes exactamente, doctora Beatriz? Y pues mucha gente se preguntará, ¿no se pudo una rebaja mucho mayor, como de pronto quizá algunos quisieran? ¿Cómo se logró eso del 10%? Sí. Nos hubiera gustado tener una reducción muchísimo mayor, pero aquí debemos tener en cuenta que no debemos arriesgar la suficiencia financiera del prestador. Ellos ofertaron una reducción hasta donde financieramente lo podían hacer, donde no corriera riesgo la empresa y tuviéramos que generar un desequilibrio económico. Quisiéramos que hubiera sido más, pero bueno, un 10% que se ha logrado para la ciudad es buenísimo para todos nuestros usuarios. Esto empezará a operar, Yesid, como la facturación nos llega bimestral, o sea, cada 2 meses, entonces no la van a ver ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, sino una vez facturado con este nuevo esquema, calculamos que en abril ya los usuarios verán ese beneficio de la licitación en su reducción tarifaria. A una persona, por ejemplo, doctora Beatriz, del estrato 1, si tiene algunas cuentas en la cabeza más o menos que paga hoy tal cifra, esa rebaja se convertirá en cuánto, más o menos, ¿qué cálculos tiene usted en tarifa? Claro, nosotros estamos haciendo el cálculo porque esto es una reducción global, ¿sí? Esto no es que al estrato 1 el 10%, al estrato 2 el 10%, porque la regulación está establecida en forma global. Entonces, cogemos esta reducción en la globalidad de todos los usuarios y esto también depende de la cantidad de residuos que se recoja por el prestador, pero yo le calcularía sin tener el dato final que estrato 1, que si paga 5.000 pesos, pues ya no pagará 5.000 pesos, sino 4.500, 4.450 pesos. Claro, que es una cifra que si uno la proyecta a 1 año, 2 años, pues significa recursos para los hogares. Sí. Muchas personas también se preguntan, doctora Beatriz, ¿por qué el distrito cambió el modelo de aseo en la ciudad? Es decir, ¿qué llevó al distrito a abrir una licitación? ¿Cuál es la razón de ser de este cambio en el modelo? Bueno, muchas razones si la analizamos con nuestro alcalde Enrique Peñalosa, porque sí queríamos transformar a la ciudad y una de las instrucciones de nuestro alcalde era esa, debemos dejarle a la ciudad un esquema que sea primero constante, que permanezca y que realmente veamos un cambio. ¿Por qué decidimos que no debíamos continuar con el esquema que teníamos? Una primera razón es la razón legal. Este esquema sui generis que nos dejaron desde el año 2012 no estaba ajustado a la ley 142, era un esquema que salió de la ley 142 y la instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio es: usted distrito debe regularizar este esquema y que se ajuste a las posibilidades que nos da la ley. La ley solo nos da 2 posibilidades. La ley nos dice, usted puede prestar un servicio de aseo a un municipio o distrito en el país bajo 2 esquemas: libre competencia pura y simple o libre competencia por el mercado. La libre competencia pura y simple significa que cualquier prestador puede entrar en Bogotá a prestar el servicio. O sea, podríamos tener, si hubiéramos decidido que era competencia pura y simple, tendríamos más o menos de 10 a 12 prestadores en el mercado, ofreciéndole a todos los usuarios el servicio y nos dejarían desprotegidas las áreas rurales, los estratos bajos, etcétera, en la consideración de nosotros. Y el otro esquema fue el que optamos. ¿Para qué? Porque es libre competencia por el mercado, con áreas de servicio exclusivo. ¿Y qué dijimos? Vamos a garantizarle a todos los bogotanos, independientemente de si es zona rural o urbana, que se les preste el servicio. Y fue lo que hicimos. Incluimos todo Bogotá, la zona rural,
hace más de 20 años no estaba contemplada en un esquema de aseo y nosotros la incluimos. Eso es una novedad. Claro, porque la ruralidad es importante. ¿Cuáles son de Sumapaz? Sumapaz es una ruralidad importantísima. Este es un parque nacional natural que está protegido y se contamina más cuando no hay una verdadera prestación. No, Yesida, ya lo que nos comentó el alcalde local y de allá lo pudimos evidenciar es que de la misma alcaldía local contrataban una volqueta que recogía el residuo. O sea, la contaminación es mayor. Ahora eso ya quedó con un operador privado que se encargará de recoger. Sí, el operador privado de esta zona, que es el AC1, solo podrá recoger y transportar. Y lo que vamos a hacer nosotros con la alcaldía local es incentivar a los ciudadanos, a los usuarios de Sumapaz para un verdadero reciclaje y aprovechamiento y que no impacte la reserva que es el parque natural. ¿Por qué también decidimos que esto iba con áreas de servicio exclusivo? Porque queríamos tecnificar el servicio, aumentar la calidad en la prestación del servicio y por eso son todas nuestras condiciones de vehículos 0 kilómetros, amigables con el medio ambiente, que cumplieran norma de Euro 5, que es la que permite disminuir la contaminación. Queremos tener en la ciudad barredoras mecánicas, aspiradoras mecánicas. Eso quería preguntar, ¿la ciudad a partir de cuándo va a empezar a ver una flota nueva de recolección de aseo? También tengo entendido que podría haber contenedores en el espacio público. En cuanto al tema de inmobiliario, por llamarlo de alguna manera, vehículos, flota, ¿de qué cifras estamos hablando de vehículos completamente nuevos? Pues vehículos, todos los prestadores, los 5 prestadores tienen obligación de tener vehículos 0 kilómetros en 6 meses, es decir, en el mes de junio vamos a ver la flotilla nueva de vehículos en Bogotá. ¿Cuántos vehículos totalmente nuevos? Depende de cada área, sí. Pero hay, por ejemplo, hay una ACE que necesita 45 vehículos, otros que necesitan 100 vehículos. Pero hoy en día hay unos 400 más o menos, ¿no? Actualmente hoy en día hay menos, creería, vamos a tener casi 300 vehículos nuevos. ¿Qué otro tipo de vehículos? Vamos a tener barredoras y los otros vehículos que son los que levantan los contenedores, que son los de carga lateral y trasero, son los lifter, estos los tendremos en agosto. Perfecto. Porque esto es más complicada la traída. Estos contenedores actualmente en la ciudad no hay, ¿no? Hay algunos contenedores en algunos puntos, pero vamos a instalar en total en la ciudad el 27% va a quedar contenerizado inicialmente y vamos a enfocarnos en los puntos críticos. Bogotá tiene más de 1.500 puntos críticos, que es donde la gente arroja el residuo, como no se recogen a tiempo, entonces se genera una acumulación. Yo creería que un poco más de 700 contenedores inicialmente. ¿En toda la ciudad? En toda la ciudad. Bueno, uno a veces ve, doctora Beatriz Elena, algunas zonas de Bogotá impecablemente limpias, pero algunas otras zonas las ve uno con residuos, escombros, el tema de la poda de los jardines, basuras. Este modelo de aseo, ¿qué contempla para que esas zonas de la ciudad que a veces quizá los operadores actuales, sea el mixto, sea el público, si de pronto no la limpian, cómo garantizar que realmente todas las esquinas de la ciudad pueden llegar a estar bien? Claro, ¿cuál fue el problema que evidenciamos? Por ejemplo, poda de árboles, porque se podan los árboles muy rudimentariamente. Ustedes ven que el operario que va a podar el árbol es con una cuerda que se sube al árbol y trata de podarlo, y lo que hacen es botar el residuo de poda en la calle y no lo recogen. Nosotros en esta licitación pedimos una maquinaria especial para la poda de los árboles y unas trituradoras para que esa poda se pueda triturar, transportar y aprovechar. Es importantísimo eso. Y en el corte de césped, es decir, es uno de los grandes problemas de la ciudad, sobre todo porque Bogotá es muy inestable en el tema climático. Entonces hay, por ejemplo, diciembre, que creíamos que íbamos a tener un verano significativo, ha llovido mucho y eso ocasiona que el césped crezca más de lo normal. La regulación nos dice que el césped lo podemos cortar cuando tenga 10 centímetros. Y nosotros no queremos esperar a que tenga 10 centímetros, pero nos acogemos a la regulación en cuanto al valor de la tarifa. Y lo que pedimos en esta licitación son máquinas especiales para cortar el césped y que quede siempre van a ser completamente nuevas, no operan hoy en la ciudad. No operan hoy en la ciudad. Esto lo tenemos en Nueva York, lo tenemos en París, en otros países, pero Bogotá, y creo que el país no lo tiene. Esto es innovador para Bogotá porque aquellas vías donde esta maquinaria entre, lo que vamos a hacer es se corta el césped y se deja ese césped como abono.
no tenemos que transportarlo. Y siempre vamos a mantener y vamos a ver nuestros parques, y las o zonas los donde hay separadores. escombros, basura, Donde donde pareciera que nadie llegara. Claro, ahí nosotros les exigimos a los prestadores que tuvieran unos bodies especiales. ¿Qué es para eso? que los bodies son, te digo, es como la parte trasera del camión que se puede quitar del camión y se deja, son como cajas estacionarias, se dejan en el sitio para que el usuario que tenga intervención en su hogar, que remodeló la cocina, que está cambiando el piso de su apartamento, etcétera, tenga un sitio donde botarlo y que no lo saquen a la calle en espera de que llegue un prestador a recogérselo, sino que van a tener sitios donde depositar este escombro, y lo que hace el prestador es recoger ese body, engancharlo a su camión y llevárselo a las escombreras. Perfecto. Los horarios, las frecuencias en las rutas que operan actualmente van a cambiar. Totalmente, Yesida, esto va a cambiar. ¿Pero van a cambiar para aumentar o para disminuir? Vamos a aumentar. Las frecuencias. Las frecuencias. Y esto es uno de los puntos más importantes de esta licitación. Te voy a contar una frecuencia que nos tiene alarmados y que regulatoriamente está. Por regulación, solo podemos lavar los puentes de la ciudad 2 veces al año. ¿No más? 2 veces al año. ¿Y de quién es esa norma? Es del Comisión de Regulación de Agua Potable, Ministerio de Vivienda. Y para Bogotá esto no le sirve. Bogotá en sus puentes necesita lavarlos 20 veces, 10 veces al año. Entonces, una de nuestras innovaciones en esta licitación son las obligaciones de hacer. Obligaciones de hacer que nos permitió que los prestadores nos dieran un recurso al distrito para hacer más de lo mismo. ¿Esto qué significa? Que si la regulación me permite lavar el puente 2 veces al año y yo lo tengo que lavar 10, pues el distrito no va a sacar plata de su presupuesto, recursos de su presupuesto, sino con las obligaciones de hacer les va a pagar a ellos mismos para que laven 8 veces más el puente. Los privados, para que corten con mayor frecuencia el prado. Un tema importante, las canecas de la ciudad. Las canecas de la ciudad, en nuestro criterio, y así lo miramos con nuestro alcalde Enrique Peñalosa, son una vergüenza. Donde tú vayas, en un parque, en la vía, por ejemplo, en la Candelaria, en la zona G, en la zona T, en Suba, en todo Bogotá, las canecas son una vergüenza. Muy pequeñas algunas, no están adecuadas, no sirven, o sea, no están hechas dañadas. Exacto, no hay, en la regulación no hay las canecas, está establecido la caneca para el popó del perrito. ¿Y qué va a pasar con las canecas? Entonces, con obligaciones de hacer, que son esos recursos que logramos para el distrito, que son 174.000 millones de pesos, nosotros cumpliremos el valor estándar que da la regulación, pero con estos recursos y obligaciones de hacer vamos a aumentarle al prestador para que nos ponga las canecas que Bogotá necesita. O sea, van a cambiar las canecas de toda la ciudad. ¿Cuántas más o menos pueden poner nuevas? Bueno, todas. Todas, o sea, ¿cuántas? Si tenemos hoy 6.000 registradas por IDUI en nuestra base de datos, vamos a tener muchísimas más. ¿Y qué? ¿Grandes? Claro, dependiendo inoxidables, de la zona, exactamente, que duren. ¿Y cuándo estarán instaladas todas? Bueno, yo creo que a finales del 2018 ya tendremos un porcentaje significativo en la ciudad de nuevas canecas. Bueno, entremos a un tema sensible, las llantas. Aunque este problema se ha venido reduciendo en la ciudad, hubo una época en la que uno veía llantas en todos los separadores, esquinas. El problema se ha venido reduciendo. En este modelo de aseo, ¿qué se contempla para la disposición de las llantas, para que no se vean llantas en las calles de la ciudad? Bueno, este que es un tema tan importante para la ciudad, Jessy, y los bogotanos, les digo, en la regulación actual, que es la resolución CRA 720, no contempla una tarifa para la recolección de llantas, está por fuera. Como si esto no fuera un residuo que puede ser aprovechable, no está en la regulación. Obligaciones de hacer. Como no está en la regulación, nosotros ¿qué hicimos? Los neumáticos fuera de uso, que son las llantas, van a ser recogidas por un prestador que vamos a contratar, y es un proceso licitatorio en el que también pueden participar nuestros prestadores de aseo, con unos recursos que tenemos también para este tema, que no son recursos del distrito, sino es vía que el usuario en anteriores licitaciones le había dado al distrito. Entonces, con esos recursos abrimos un proceso licitatorio, Yesid, se presenta el experto en manejo de llantas, pueden ser los mismos prestadores de aseo que hagan un consorcio de unión temporal, ya que tienen vehículos y todo para la recolección, y allí vamos a ver este beneficio para los bogotanos. Vamos a recoger
todas las llantas que tenemos en Bogotá. Y como tú dices, sí hemos hecho un ejercicio importante. Ya hemos abierto 2 licitaciones el año pasado para la recolección de llantas y por eso vemos la disminución en la vía pública de las llantas. Así es. Doctora Beatriz Elena, pues no es un tema que le competa a usted como directora de la UAES, pero muchas personas también se preguntan qué va a pasar con la empresa pública que venía operando en la ciudad, Aguas de Bogotá, con estos equipos que en su momento compró la pasada administración. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros hemos estado en conversaciones con la empresa de Acueducto. La empresa de Acueducto es la titular y dueña hoy de los vehículos y la maquinaria que compró desde el año 2012. Estamos analizando las cláusulas del contrato, tenemos que liquidarlo, empezar toda la etapa de liquidación a partir del 12 de febrero. No obstante, ya hicimos unas mesas de trabajo para mirar todos estos puntos porque, Yesid, no son solamente los vehículos, sino Acueducto nos maneja el catastro de usuarios de la ciudad, nos maneja el tema de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, nos maneja una serie de temas que debemos coordinar con los nuevos prestadores de Acueducto. Entonces, estamos mirando realmente con Acueducto qué va a pasar con estos vehículos, si se van a vender, si se van a arrendar. Estamos en ese tema para que no le generemos un detrimento patrimonial al distrito y a la ciudad. Bueno, usted ya está lista para el 12 de febrero, para el cambio de aseo del 12 de febrero, ya están preparados para esta transición en el modelo. ¿Cómo se está preparando la ciudad? Porque ya se nos vino el cambio, estamos a cuánto, a menos de un mes. Estamos a menos de un mes. Nosotros adjudicamos el 3 de enero. Exacto. Y la semana siguiente, no sé, la semana pasada, nos empezamos a sentar con los nuevos prestadores, a mirar todo esto. Debemos tener una empalme entre los actuales y los entrantes. Ya hemos realizado muchas actividades que nos permiten garantizar que el 12 de febrero vamos sin contratiempo para los usuarios, vamos a tener estos nuevos prestadores. Esa transición va a ser tranquila. Eso es a lo que le estamos apostando. No hemos descansado después de la adjudicación, no hemos descansado porque queremos dejar esa operación lista para realmente es el 11 de febrero a las 11:59. Arranca el modelo. Bueno, usted ya salió de un tema, que era el tema del nuevo modelo de aseo, que es un tema importante en la ciudad, pero hay otro también muy importante, que es el relleno sanitario de Doña Juana. Usted ha visto, doctora Beatriz Elena, las personas que viven cerca al relleno, allí en la zona de Mochuelo Alto, cómo sufren por todos los problemas que de tiempo atrás, desde hace años, vienen enfrentando ellos. Para ellos, ¿qué mensaje les da usted? ¿Qué se está pensando para el relleno, para resolver los problemas de moscas, de insalubridad y tantos males que ellos tienen? Bueno, como ustedes saben, nosotros desde que llegamos a esta administración hemos tenido una preocupación muy grande con el tema del relleno sanitario. Nosotros con el Banco Mundial hemos revisado alternativas diferentes a relleno sanitario. Aquí es muy importante decirle a los bogotanos, sobre todo a la gente que vive cerca al relleno sanitario, que Bogotá debe continuar con el relleno sanitario. Bogotá no puede obviar llevar los residuos al relleno sanitario por ahora y por un plazo muy largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es clave que la gente sepa. Listo, en la regulación que hoy existe en el país, que es la misma resolución CRA 720, tiene como referente para el cobro tarifario un relleno sanitario. No tiene como referente una alternativa diferente como la incineración. O sea, en el cobro de la tarifa. En el cobro de la tarifa. Esto se lo hemos dicho al gobierno nacional, le hemos dicho que nos ayuden con este tema porque Bogotá va a trascender a tecnologías diferentes, alternativas diferentes a relleno sanitario. El Banco Mundial ya tiene 3 opciones. En el mes de febrero nos entregan el último informe, lo socializaremos. ¿Qué opciones piensan? Entonces, una de ellas que es muy importante y es en el mismo relleno sanitario y es la incineración. La incineración que permite generar energía. Hoy lo que se hace es entierro. Hoy se entierra. Bueno, entonces, incineración. ¿Cuál es la segunda? La incineración, estamos viendo otras que no son tan viables, no tarifariamente, sino que no tendríamos en los residuos como necesitan estas, como la termólisis o la pirólisis, no es adecuado para Bogotá. Lo que ellos nos están dando como alternativa es lo más adecuado para la ciudad. Y esto permitiría disminuir la cantidad de residuos. Y si la incineración, que es una opción que usted considera válida en el tema de la tarifa, no habría un impacto para los ciudadanos significativo, se hace en Doña Juana, incinerar las basuras en Doña Juana alivia los
males sanitarios, los problemas de mosquitos y demás? Sí, claro, pero aquí hay una precisión. Cualquier alternativa que opte el distrito por implementar en Bogotá sí tiene un costo para el usuario. Tiene un costo que hoy en día no está reconocido en la regulación y lo que necesitamos que la regulación lo reconozca es otra cosa y hacia allá vamos con el Ministerio de Vivienda. ¿Y esa solución de incinerar cuándo se decretaría y cuándo empezaría a operar? No, esto depende, Yesid, porque Sí. tiene un componente financiero de por medio y es si la regulación nos permite incorporar este tipo de alternativa en la tarifa, significa que tendrían que hacer una modificación en la regulación para incluir este costo, un referente que sea una alternativa como incineración, para poder nosotros cobrar en la factura al usuario. Ahora, estamos viendo alternativas, una asociación público-privada, que vengan terceros con recursos para que nos ayuden a montar esta alternativa. Y esto sí aliviaría significativamente el tema de producción de mosquitos, de moscos, que se generen menos olores. Esta alternativa es cero contaminante y lo que produce es energía, y al producir energía podemos nosotros probablemente darle la energía a la ciudad, a la localidad, por ejemplo a Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, a Pasquilla, a otros que están ahí. Es lo que ya al final, en febrero, nos dirá el informe final del análisis del Banco Mundial. La sugerencia del Banco Mundial. Bueno, hay un tema también, volviendo al tema del aseo como tal, y es sobre las empresas que se ganaron la licitación. Doctora Beatriz Elena, ¿ustedes están tranquilos de que estas empresas están en óptimas condiciones de garantizar la prestación del servicio? Sí, nosotros revisamos las propuestas de las 18 empresas que se presentaron, de las 18 compañías que querían prestar el servicio. Elegimos las mejores. Hubo propuestas muy buenas y hubo propuestas muchísimo más muy beneficiosas. Malas, y hubo también malas. Pero de todo lo que pudimos escoger, vamos muy tranquilos en el distrito. Las empresas están sólidas, al día, sólidas, no tienen problemas. Exactamente, las miramos en todo su componente financiero, miramos cómo estaban constituidas patrimonialmente, cuál era ese respaldo financiero que tenían para prestar un servicio en la ciudad. Bueno, oye, me vuelvo otra vez al relleno de Doña Juana. Esta empresa recibió sanciones, el consorcio que opera el relleno por toda clase de problemas y fallas. ¿Esta empresa va a continuar manejando, administrando, operando el relleno de Doña Juana? Sí, CGR tiene un contrato que le permite, es un contrato que no tiene un término definido de duración, y es indeterminado pero determinable, es decir que cuando se cope, el día que se cope ya el último sitio donde se les dio a ellos por concesión, pues ya saldrían, pero vamos, a pesar de que los hemos multado y seguimos presionándoles y seguimos, no tanto presionándolos, sino exigiéndoles el cumplimiento del contrato, ellos continuarían, así como tú dices, han sido objeto de multas y sanciones desde el año pasado. La Superintendencia de Servicios Públicos también nos está ayudando, le está haciendo como ese acompañamiento a Bogotá en el tema del cumplimiento de CGR en el contrato. Ellos han manifestado algunas modificaciones al interior de su constitución, de su forma accionaria como están. Estamos analizando el tema desde el distrito. Ellos continuarían, pero siempre y cuando que nos cumplan, que le cumplan a los bogotanos. Claro. Porque nosotros estamos muy pendientes de Mochuelo Alto, de Mochuelo Bajo. ¿Cómo está hoy el relleno, por ejemplo? ¿Y qué reporte tiene usted de cómo está la situación hoy ahora? Hemos venido haciéndole todos los días un reporte, sí, porque nos preocupa la lluvia, nos preocupa este cambio de clima así como tan inesperado. Se disparan las moscas. Claro, y entonces hay días que hace mucho sol, o hay 3 días seguidos que hace mucho sol, y después llueve. Entonces esto que hace que haya la larva de la mosca se reproduzca más rápido. Entonces debemos tener controles constantemente. Les exigimos una maquinaria importante para la disposición, porque en la medida que ellos utilicen la maquinaria adecuada, que son los D8, D6, los compactadores, pues no se van a producir olores, y si tienen el cubrimiento con cal que se requiere y con toda la técnica, pues no tendríamos olores ni moscas. Hoy en día esa exigencia la tenemos, estamos controlándolo, pusimos un grupo de trabajo de la UAES al lado de la interventoría en el relleno sanitario, que nos están monitoreando 24 horas de cómo va la disposición allí en el relleno. Doctora Beatriz Elena, para ir finalizando, ¿es posible mover el relleno? Que también es dudas que uno escucha, que la gente dice, bueno, ya no dispongan más las basuras en el relleno de Doña Juana, estas personas sufren mucho, llévense esas basuras para otro lado, de Cundinamarca, de Bogotá. Esa pregunta es muy recurrente. La respuesta ante esa duda que tiene la gente, ¿cuál es? Es no. ¿No se puede? No se puede. ¿Por qué? No se puede, porque
de los estudios que arrojaron, los únicos sitios en las condiciones que se requieren para un relleno sanitario, el único sitio es donde está hoy el relleno sanitario. No hay otras zonas No hay, habilitadas. ni en Cundinamarca, ni en ninguna localidad diferente a Ciudad Bolívar hay un sitio adecuado para poner un relleno sanitario. La Universidad Nacional la contratamos para esto en el año 2016 y eso nos arrojó. Ni Bogotá ni Cundinamarca tienen un sitio adecuado. En Cundinamarca nos dieron unas alternativas, pero esas alternativas tienen mucho problema. Hay comunidad, hay gente viviendo en esos sitios, el plan de ordenamiento territorial de ese municipio no lo permite, entonces, y no nos van a permitir en Cundinamarca que Bogotá tenga un relleno sanitario en Cundinamarca. ¿Qué vida útil tiene el relleno de Doña Juana? A hoy por licencia ambiental estamos un poco más del 2022, pero con optimización Con estas tecnologías que recomienda y el Banco tecnologías Mundial. que tenemos, vamos a tener Perfecto. 30 años adicionales de vida útil del relleno Doña Juana. Bueno, doctora Beatriz Elena Cárdenas, pues muchas gracias por estar acá en Canal Capital explicando el nuevo modelo de aseo. La gente estará muy atenta al cambio el 12 de febrero. Estará atenta a que el servicio se preste de forma óptima en las calles de la ciudad. Y aquí la esperaremos cuando se conozca esa recomendación del Banco Mundial para ver qué soluciones viables en el corto plazo se plantean para Doña Juana. Muchas gracias por estar acá. Claro que sí, Jessy, de aquí estaremos explicándole a los bogotanos cómo vamos con este nuevo servicio y cómo vamos con relleno sanitario Doña Juana. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Opina Bogotá, en Canal Capital, a todas las personas que nos dejaron sus inquietudes en las redes sociales, que participaron. Gracias por estar en este espacio del canal público de la ciudad. Muy buenas noches.